Primero, ¿cómo está Gigi, Juliano? Muy bien, la verdad, buenos días, buenas tardes para todos. Mm. Ya se fue un poquito el sol, pero nada, emocionado y feliz. Un gran Santino año. Valente. Santi, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahora sí vamos a presentar con un fuerte aplauso al profe Fernando Signorini. Cuidado la lámpara. Pues ya. ¿Cómo están? Bien, todo bien, buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, yo muy bien. ¿Ustedes? Me alegro. Bueno, le contamos a la gente, nosotros ya tuvimos el orgullo y el honor de poder escuchar a Fernando por las oportunidades que nos da la facultad, pero bueno, hoy lo vamos a hacer desde otro foco, sin buscar una noticia. Sí, no, por suerte. Nada, repasando toda tu historia con el Diego. Vamos a estar un rato largo. Vamos a seguir, sí, vamos a tratar de buscar los momentos más importantes. Primero, al comienzo. ¿Cómo llegaste a ser el preparador físico personal de Diego Maradona? Bueno, en realidad fue una descabellada idea que tuvo Diego inventando una nueva profesión. No existía Sí. el preparador personal para jugadores de deporte de equipo, eso en el fútbol lo inventa Diego, a raíz de que el 24 de septiembre del 83, un vasco muy grandote, Antonio Goicoechea, Sí. tuvo la muy buena idea para mí de romper el tobillo. Porque si eso no hubiera pasado, Diego tal vez nunca... Sí, claro, no se le hubiera ocurrido eso de que necesitaba a alguien que, como me dijo, que lo cuidara de un modo mucho más cercano, ¿no? Pero fue así, yo lo había conocido el 28 de junio de ese año en el Nou Camp de Barcelona, cuando él, que siempre llegaba tarde a todo, Diego usaba dos relojes, uno en cada muñeca, pero llegaba tarde, de todas maneras. Y ese día llegó antes que nadie, inesperadamente, porque al otro día se jugaba la final de la Copa de la Liga contra el Real de Madrid, partido de vuelta, y cuando bajó del coche y quiso abrir la puerta, se encontró con que estaba cerrada y empezó a tirar el picaporte de manera casi histérica, dio bronca que estuviera cerrada. Y entonces yo, que estaba a la sombra de una inmensa columna del estadio, fue por primera vez en mi vida me dirigí a él, por más que yo ya lo había visto ahí en los entrenamientos que me había autorizado César Menotti, pero no había pasado de ahí. Entonces me dio risa y él todavía no me había descubierto, porque estábamos como a 10 metros. Y entonces, ¿viste, Diego? Después dicen que al que madruga Dios le ayuda. La primera vez que llegas temprano está la puerta cerrada. Ah, Y él giró y vino sonriendo. Tenés razón, ¿podés creer que sea tan verde yo? Y ahí empezamos a charlar, bueno, y después me dijo que al otro día viajaba a Argentina, volvía a los 12 días más o menos a Andorra para la pretemporada, y que terminado la pretemporada me quería invitar a su casa, a un asado, porque junto con Jorge Sisterpieri, que era su apoderado, pensaban abrir una escuela de fútbol en Barcelona, que si yo estaba interesado, y yo estaba recontra interesado, porque además no tenía trabajo, hacía cualquier tipo de trabajo en Barcelona para mantenerme. Y no, pero le dije, yo voy a ir a Andorra porque tenía interés en ver cómo era desde el primer día la preparación de un equipo de la elite del fútbol mundial. Así que en Andorra nos reencontramos y ahí estaban Claudio, un grupo de amigos, Galíndez, por ejemplo, Sí, lindo. y a la vuelta cumplió con su promesa. Él me invitó a un asado en su casa del Paseo de San Francisco en Pedralbes, en la zona alta de Barcelona. Y bueno, y ahí descubrí que era más difícil sacar a don Diego de la parrilla que a Diego de la cancha. ah, Y desde el primer momento tuvimos una relación muy, muy fácil, muy... Bueno, yo tenía 10 años más que él, tenía 10 años de experiencia con jugadores de fútbol, si bien de otro nivel en Rivadavia de Lincoln, el Atlético Quiroga, pero los jugadores, en definitiva, si le sacás el decorado, son más o menos iguales en todas partes, ¿no? Son de orígenes parecidos, de orígenes muy humildes. Así que para mí desde siempre fue muy, muy fácil la relación con él, y mucho más a la hora de entrenar, ¿no? Porque a veces uno piensa que cuando tenés el privilegio, la suerte de entrenar con estos chicos que son milagros, ¿no? Como Leo, es todo muy fácil. El problema es cuando si te toca entrenar a alguno como yo. Entonces, ah. sí, yo, ¿Vos estabas viviendo en Barcelona ayudando al flaco Menotti? no, yo para nada. Yo había llegado con quien era mi novia hasta el día, bueno, todos son novias hasta el día que te casás, a partir de ese día empiezan a ser la esposa, ¿no? Y Carmen, que era jugadora de tenis y profesora,
pasó a ser mi esposa y yo su marido no me tengo que equivocar porque me puede traer serios problemas. Sí, no. El 3 de mayo del 83. Y el 4 viajamos. Sin conocer a nadie, sin billete de vuelta, con $1.100 en el bolsillo. Pero las grandes decisiones pasan por el instinto y por la emoción, no pasan por la razón, porque si yo sacaba cuenta no podía ir de ninguna manera en esas condiciones. Pero yo en Lincoln, la única precaución que tomamos fue de ir sin billete de vuelta, porque si nos iba mal, los dos vivíamos muy bien en Lincoln, yo hubiera vuelto a la semana. Pero eso hizo que nos viéramos, a pesar de que al principio no fue nada fácil. Ella comenzó a trabajar en la escuela de Manuel Orantes, inclusive en algún momento entrenó con Alex Correia, que fue después ganador de Roland Garros, un chico que estuvo entre los 10 del mundo, pero yo mientras tanto seguía trabajando de lo que podía, hasta que Antoni tuvo esa afortunada idea. Por eso después de muchos años que lo encontré en un restaurante de Madrid junto a Capa y a Menotti, le agradecí lo que había hecho por mí. Hablando de decisiones, ¿cómo surgió la idea de hacer una pretemporada en La Pampa? Fue porque Diego me había llamado 2 veces después de que la culpa la tuvo Colombia, que goleó a Argentina 5-0, la hinchada gritando por Diego, Grondona que le sugirió a Basile, sobre todo desde el punto de vista emocional, ¿no? Y bueno, y así que Diego me llamó y la primera vez lo hice dudar. Digo, esa cima ya la coronaste, ¿qué querés inventar? Vas a tener más problemas que soluciones, tenés 14 kilos de más, tenés tu problema de adicción, dejaste de jugar al fútbol. Bueno, quedó en llamarme al otro día, me llamó y estábamos hablando y se cortó la comunicación. Después y al tercer día me llamó diciéndome que que me dejara de joder, una palabra que aceptara, porque era la primera vez que Dolma y Janina lo estuvo pensando, el atorrante, ¿viste? Como para tocarme lo que generalmente a mí me impacta más que la parte emocional. Entonces esa era una razón contundente de ayudarlo a que cumpliera con la promesa de sus hijas. Así que bueno, cuando estábamos en su casa, nos reunimos en los primeros días de abril de ese año. Estaba Claudia, Marco Franchi, Diego y yo. Y entonces le pregunté, bueno, ¿cuáles son los lugares? Porque él me había dicho que tenía 2 o 3 lugares, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente, me dijo, bueno, el primero, me lo dijo Marco Franchi, es un Aras, acá cerca de Buenos Aires, Aras La Quebrada, un tal Seriani Cernadas, que por entonces era la más famosa, la que más carreras ganaba en San Isidro y en Palermo, pero estaba demasiado cerca y yo enseguida, ¿viste? Me hice una imagen de Sí. el enjambre de la farándula, Claro. los micrófonos, la gente. No, ese no. ¿Por qué? Bueno, por eso. Bueno, segundo, otro Aras. Entonces yo decía, este es pura sangre y le están ofreciendo todo. ¿A dónde? Norberto de la Riestra, partido 25 de mayo, por si alguno de ustedes conoce el lugar. Aras Santa María, de la familia Yuri, de estos cirujanos plásticos, ¿no? Bueno, ese está un poco mejor. ¿Y qué más? No, dice, ¿por qué sé yo? No sé, un campo. ¿A dónde? Y Marco Franchi, no, que era como 30, 40 kilómetros de Santa Rosa. ¿En La Pampa? Sí, ese. ¿Por qué ese? Por lo que te digo. Porque necesitamos un grado de intimidad que en otros lugares no vamos a lograr, así que ese es el lugar, olvídate. Era de una familia que él había conocido en las playas de Oriente cuando fue con Claudia y las nenas y otros amigos. Y este señor Ángel Rosas le había dicho, mirá, Diego, si alguna vez necesitas algo, querés ir a cazar, o necesitas el campo, contá conmigo, y le había dejado el teléfono. Así que yo ahí mismo, bueno, Claudia, trae el teléfono, y Claudia trajo el teléfono, me lo pasó, y yo marqué en esos teléfonos fijos todavía, ¿no? Sí. Y entonces me atiende una voz femenina. Ah, sí, buenas tardes. Mire, yo soy Fernando, señor, bla, 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 preparador, y quisiera hablar con el señor Ángel Rosa. A ver un momento. Y se escuchó ahí un cuchilleo y... Che, viejo, ¿cuándo van a terminar con la joda? Y estaba el altavoz. Yo, ¿cómo?
Y Marco Franchi, que escucha, dice, decile cómo terminó la última partida del truco. Y el tipo, yo no entendía nada. Y del otro lado el tipo, pero entonces es cierto. Sí, pero yo, claro, ¿qué había pasado? Que cuando este Ángel Rosas volvió con su esposa de las playas, fue al otro día a la mesa del café del Club Social en Santa Rosa. Entonces cuando llegó estaban todos los amigos, como siempre, y entonces, ¿cómo te fue, Ángel? No, no sabes, espectáculo, que no saben con quién estuve. ¿Con quién estuviste? Con Dieguito Maradona y la familia. No. Dieguito. Sí, Dieguito, él me dijo así. Entonces, pim, pum, ¿cómo fue esto, que el otro, bla, bla, bla? Fotos, no llevé la máquina. Uy. Y entonces ahí ya su imagen. No te cree nadie. No. Claro, porque ¿cómo no? Estuviste, no. Y ese día él mismo dijo que volvió a la casa sabiendo que su credibilidad ante el grupo había decaído. Porque a partir de ahí lo llamaban tipo medianoche y él atendía, sí, don Ángel, sí, ¿quién habla? Soy Dieguito Maradona, ja, 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 y se le reían. Entonces por eso fue que, bueno, y después quedamos así que íbamos a ir el 9 de abril y Diego iba a llegar el 10. Creo que había una elección ese domingo, no sé de qué, porque acá había, como siempre, hay elecciones para todo. Y él llegó con Marco Franchi en un vuelo que teóricamente iba a ser, y había 600 personas en el aeropuerto cuando llegó. Y bueno, y ahí comenzó ya el 10 mismo como un número que era casi emblemático para él. Comenzamos a desandar la aventura hacia su cuarto Mundial de Mayores, ¿no? Diego ya había vuelto a la selección anteriormente en el repechaje frente a Australia. Claro, y a partir de ahí, después O de sea, la preparación para el Mundial fue luego de Sí, de claro. clasificar. Lo Sí, viste muy motivado, ¿no? Él tenía ganas de eso y vos también, bueno, lo empujaste por tu parte. No, yo más que empujarlo le dije, mira, el deseo es tuyo, ¿eh? Yo no voy a jugar, así que sabés que esto no va a ser fácil. Así que tenemos que hacer las cosas, como siempre, de la mejor manera posible. Pero es como decía Jorge Valdano, cuando Diego decidía hacer las cosas bien, era Maradona. No había nadie que le hiciera mejor. Y cuando decidía hacerlas mal, no había nadie peor. Era muy maniqueo en Era su decisión. extremo. Claro, sí. Era el mejor en todo aspecto. Sí, Era el hasta mejor para, para lo hasta malo y para para hacer lo las bueno. cosas malas era el mejor. ¿Y la convivencia esos días? No, no se quería volver. Bueno, ninguno se quería, porque encontramos un lugar fantástico. Además, yo siempre apunto mucho a la simbología, pero eso después de conocer a las personas. Porque no conocer, no sabés cómo ayudarlos, por dónde voy. Yo ya tenía una larga historia con él. Entonces recuerdo que, por ejemplo, vieron que en el campo, en la llanura, es muy difícil ver la puesta del sol, aunque vos estés en el campo, sin nada que interrumpa la imagen. Porque, o hay un árbol, un molino, una parva, pero ahí no sé por qué era como un corredor y el sol se ponía justo en ese lugar. Entonces yo lo había descubierto y a la tarde, cuando faltaban más o menos 10 minutos para que el sol desapareciera, nos sentábamos con don Diego, Marco, Diego, Germán, el Mudito, que era un chico de esquina que lo ayudaba, y yo. Entonces, mientras tomábamos mate, el tema era estar en absoluto silencio, porque ese era un momento de mucha introspección. Yo lo hacía para que Diego, porque yo le había dicho, tenés que salir de Fiorito para llegar donde llegaste, ¿no? Entonces, hasta que el sol desaparecía. Entonces, bueno, es como que un momento casi mágico, ¿no? Porque tenerlo a Diego 10 minutos callado la boca es Increíble. Sí, pero el hombre y la mujer, somos un poco cautivos de los estados emocionales, ¿no? Entonces, cuando eso se logra, es todo mucho más fácil, ¿no? Ya yendo un poco más al Mundial 94, ¿crees que hubo algo detrás del doping? Ya lo creo, sí, claro. Fue una entrega total. Lo que pasa es que, claro, como no se puede tener las pruebas, y las pruebas, el que las puede dar ya partió hace tiempo, pero tampoco si te tirás del 15º piso de un edificio, no necesitas pruebas para saber que si te tirás de cabeza en los pies no te va a hacer nada.
Pero esto fue así, fue una entrega del poder, como ya había pasado en Italia, después que Diego había sido tan irreverente y los había ridiculizado, era una piedra en el zapato del poder, él era rebelde porque tenía motivos para hacerlo, sobre todo ante las injusticias que se cometían en el fútbol. Y bueno, además, todo el mundo sabía, los que tenían que saber sabían que Diego era adicto a la cocaína. Y sin embargo nadie hizo absolutamente nada por eso. No, al contrario, cuando el Limón no tuvo más jugo, ese partido contra el Bari, después de haber estropeado un negocio fabuloso, porque solamente en la industria editorial los italianos se perdieron más de 600 millones de dólares, estaba todo preparado, con todo con la tapa de Italia campeona, faltaba ganar en Argentina, al final contra Alemania y listo. Y sin embargo, el Pelu de Fiorito se encargó con su compañero de que en un partido que debe haber sido el más extraño que yo vi en mi vida y he visto miles, ¿no? Porque muy raro, además las declaraciones previas. Sí. Yo para mí esa era la final, tal es así que cuando terminó el partido, cuando nos abrazamos con Diego en la mitad de la cancha, yo le dije eso, listo, ya está, esta era la final. Ahora, la otra que la gane cualquiera, pero este era el partido que había que ganar, por las connotaciones sociopolíticas que había tenido, ¿no? Además, Diego era un hombre que no se callaba para nada. Él decía todo lo que él pensaba y si les gusta bien y si no... Sí, pero vos es que él, sí es cierto, él decía lo que pensaba, pero tenía una virtud aún mayor. Él pensaba lo que decía. Sí, sí. Porque muchos se fueron a decir, yo digo lo que pienso, pero está diciendo una estupidez. Pensalo, porque si lo pensaba a lo mejor no lo decía. Y él en ese sentido, salvo esas cosas que le salían espontáneamente, como la pelota no se mancha, se le escapó la tortuga, que esa tenía varias, ¿no? Eso pasaban por el instinto. Volviendo al doping, ¿crees que fue algo específicamente contra Maradona para frenar a Maradona o a la selección argentina? No, yo creo que mataron dos pájaros de un tiro, Claro. ¿no? Porque matando a Diego mataban a la selección. Una selección que tenía jugadores extraordinarios, sobre todo un poder ofensivo, poder de fuego increíble, con un mediocampo donde estaba Simeone, Redondo, Diego y después Batistuta y Balbo y Canilla y Ortega. Sí, era un equipo realmente temible, hasta así que me comentaron luego que cuando los brasileños en la concentración se enteraron de la descalificación de Diego, descorcharon un champán porque dijeron, ahora no se nos escapa. Fue una final de la más aburrida, parangonable también a el 90 entre Argentina y Alemania. Yo creo que en esos torneos tendrían que dejar vacante el primer puesto, ¿viste? Porque ninguno llega a ser el mejor o a justificar el hecho de levantar la copa. Pero sí, fue una evidente manipulación y quedó demostrado después por los hechos, por todo lo que había pasado anteriormente, por cómo se fueron dando y lo que pasó después. Al único dirigente de la delegación que presentó, al único jugador en condiciones antirreglamentarias, bueno, un tirón de oreja le tenés que pegar. Sí, obvio. ¿Cuál fue el tirón de oreja? Lo nombraron vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas sin ni siquiera saber hablar inglés. Fue un cambio de figurita y eso quedó perfectamente demostrado. Siempre el poder instrumentaliza, siempre el poder tiende a ser insensible, corrupto por supuesto, porque corrompe además. Bueno, y ante eso hay muy poco para hacer, sobre todo porque los jugadores no se deciden de una vez por todas a lo que amagó Diego en el Mundial del 86, cuando dijo que en esas condiciones no se podía jugar a esa hora, con 40 y pico de grados a la hora de jugar, todo para que la gente de Europa pudiera ver tranquilamente los partidos. Y bueno, pero en esa ocasión el presidente de la patronal, que era Abelán, dijo que los jugadores se callen y jueguen. Por eso le dije a Diego, ahí te equivocaste, no te tenías que haber callado y no tenías que haber jugado, le tenías que haber parado el Mundial en medio del Mundial. Sí, sin los jugadores finalmente no existe el Claro, fútbol. así de una vez por todas estos tipos entienden que ellos no son tan poderosos. Además- Pero el poder lo tienen los jugadores, pero bueno, hasta que no se decidan. Además, en la década de los 90 también lo que había pasado es eso, de que Diego después lideró uno de los movimientos más grandes que hubo de jugadores en protesta hacia los directivos Claro. y de la UEFA y de la FIFA y contra todos. También lo de la franja amarilla y ¿A demás. vos te parece que, o a ustedes les parece que hoy
los emires y los jeques son más importantes que los jugadores de fútbol, pero ¿a No. quién se le ocurre? ¿No? Porque el poder es sanguinario, es brutal, es perverso y es hipócrita. Y bueno, y tiende como siempre, es un poco, qué sé yo, a mí me gusta bastante leer así cosas de filosofía o filosofía política, es un poco la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? O sea, uno que manda, el otro que obedece, y el que obedece tiene que agachar la cabeza y por más que... No, de una vez por todas tienen que reaccionar, pero bueno, todavía no se han decidido, ¿no? Lo hablábamos fuera de cámara, pero me llama la atención que no mira fútbol. No, claro, ¿Por qué? Por la... porque lo que veo ya lo vi, lo que vi no lo veo y no lo voy a ver más, como dijo Pedernera. Lo de hoy, yo creo que, sinceramente, y no por culpa de los chicos de ahora, de los jugadores, No. pero los hábitos sociales han cambiado. Antes estos pibes jugaban 10 horas por día en absoluta libertad, sacando toda la creatividad, y hoy no, hoy tiene que ser correcto, no pueden tirar un caño hoy a ver si pierden, y los entrenadores de las inferiores están presionados porque si pierden los echan. Ya no hay tanto tiempo para jugar, hoy toda la tecnología, los celulares, bueno, tienden a ocupar ese lugar, la sociedad es mucho más competitiva, ya no hay lugar, por eso no es lo mismo, yo no tengo oído ni para tocar el timbre, pero quiero decir, si vos querés aprender guitarra, no es lo mismo a lo mejor practicar 8 horas por día que practicar una vez por semana o 2. Ha cambiado. Entonces, lo que se juega hoy a mí no me interesa. Además no me interesa por la manera brutal en que el poder está manejando con esto. Menos mal que yo soy ateo, pero dicen que Dios castiga y no se le ve el palo. El equipo campeón fue Vélez, que fue el único que tuvo la dignidad de no aceptar la ludopatía que extrañamente es publicitada por el arquero campeón del mundo de Argentina. Entonces esto ya no se entiende. ¿Cómo va a ser un chico que tuvo la fortuna de ser jugador de fútbol y llegar a trascender y bueno, y hasta de levantar una copa, de hacerle el juego al poder publicitando ese tipo de aberraciones por las cuales los estados han invertido muchísimo dinero y hay muchísimos chicos en el mundo con brutales problemas interfamiliares por lo que produce en ellos? Entonces es realmente todo de una perversidad que a mí me asusta. Entonces no, yo no quiero ser, como te decía, oveja de ese rebaño. A mí lo que yo siento por el fútbol no me lo van a manejar los dirigentes, ni mucho menos, ¿no? Justo mencionaste un punto clave que es el fútbol moderno. Cambió mucho en lo que pasó en los años. Te iba a preguntar que si antes de dejar de ver fútbol tenías una liga favorita, digamos, tuya que a vos te encantara ver, digamos. Sí, más que nada en aquellos momentos los partidos de Holanda y de Francia, ¿no? Porque Francia a partir de la escuela de Vichy, allá por el año 82, 83, comenzó a crecer, comenzaron a apostar por jugadores habilidosos sin tener en cuenta el tamaño. Bueno, Argentina sabe algo de eso, ¿no? ¿Qué le pasó a Leo? Y Diego, Claro. Y Diego. los dos de un tamaño... Sí, bueno, pero digo por lo menos desde el Robusto. primer momento, pero Leo se vino a probar a River y bueno, y no quedó. ¿Por qué? Porque medía 1,20. Si hubiera medido 1,50, seguramente... Porque es todo así, ¿no? Está tan intoxicado el ambiente y sobre todo manejado... Es raro, porque está manejado por tipos que no saben nada. Porque sinceramente, los dirigentes de fútbol, en general de fútbol, de negocios sí, pero de fútbol no saben nada. Por eso ellos no se ponen de técnico, porque si no lo harían, porque además son bastante vanidosos. Pero yo creo que se acabó el fútbol como expresión cultural, se acabó el fútbol como expresión artística. Hoy son atletas que juegan al fútbol, salvo contadas excepciones. Además hay un avasallamiento de los medios que es realmente vergonzoso, y ahora soy yo el que le va a pedir encarecidamente a ustedes que no le crean a estos mamarrachos que están en televisión, Ujú. que lo disfrazan de saco y corbata para hacerlo más creíble, que cuentan chistes entre ellos. Eso es una vergüenza, Sí. porque yo me crié Las con gente internas. como Osvaldo Ardizone, como Dante Panzeri, como qué sé yo, el mismo Ulises Barrera, y hoy tenés que soportar... Porque, claro, ellos también son el producto que el sistema necesita para, a través del sistema. Alguna vez Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos. Bueno, hoy el sistema, que como dice también Chomsky, siempre anda buscando algún argumento como para domesticar a las masas,
para que no sean peligrosas, para correrle el ángulo que realmente importa o ponerle el árbol que tapa el monte, hoy lo han descubierto en el fútbol. Hoy el fútbol sirve para seguir que seamos tribales, porque si sos de una tribu tenés que odiar al otro. Claro, tenés que ser grosero. Si usted no piensa ser grosero, no van a tener ningún tipo de posibilidad en el periodismo deportivo. Si no son vulgares, no van a tener ningún tipo de posibilidad. Usted tiene que ser sanguinario, tiene que ser berretas, ese es el modelo que quieren. Así que piénsenlo bien hasta dónde quieren llegar. Ahora, si van a recorrer el camino de la dignidad, el camino del respeto, de la honestidad, de la nobleza, a lo mejor no van a llegar tan alto, pero seguramente van a ser como tiene que ser un individuo, ¿no? Si es que queremos una sociedad distinta y mejor. Yo, bueno, justo te iba a preguntar, seguíamos con la seguidilla de mundiales, por uno de los mundiales también más recordados por el argentino, sacando el resultado, sino cómo se llegó y todo, que fue el Mundial 2010 de Sudáfrica, en el cual, bueno, la previa se vivió totalmente en euforia total, la clasificación y todo, y yo te iba a preguntar, vos fuiste partícipe de ese cuerpo técnico con Maradona, la pregunta iba, ¿cómo vivió tanto Diego como vos esa Argentina tan dividida entre críticas y apoyo que recibía Maradona? Porque seguía siendo Diego Armando Maradona, pero estaba en posición de técnico y habían algunos que o no apoyaban las decisiones de él, lo criticaban, algunos querían que salga, otros no porque es Maradona. ¿Cómo se vivió eso puertas adentro? Claro, pero eso siempre lo teníamos en claro. ¿Quiénes eran los que criticaban? Y gran parte de los medios, del y está la periodismo. frase también, es Maradona, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, por eso te digo, ¿quiénes eran? Gaetano. Son tipos que ni siquiera vale tener en cuenta, No, ¿no? Porque obvio. para decir estupideces hace falta estúpido. Y estos además de estúpidos son alcahuetes del poder, son sumisos a él, que aceptan lo que le dice el productor, que a su vez acepta lo que le dice el dueño del canal, y todo se va degradando, todo se va deteriorando. Ahora después cuando murió Diego, todos llorando. Y yo veía, ¿dónde tendrán las cebollas que se pasaron por el ojo? Porque había mucha lágrima de cocodrilo. Sí, obvio. ¿Te das cuenta? Porque cuando tuvieron que respetar, y hoy siguen igual, no lo respetan. Después cuando pasa algo, son los primeros en llorar. Sí. Entonces, bueno, por eso no. ¿Y Diego cómo lo vivió eso? ¿Estaba enojado? ¿Estaba furioso obviamente también por lo que se hablaba de él? Sí, claro, claro que lo molestaba. Por eso lo que le estábamos, al lado tratábamos de... Lo dejó claro en la conferencia de prensa, Sí. que le molestó. Claro, sí, yo no me enteré porque me dijeron lo que estaba haciendo. Sí. Pero bueno, lo bien que hizo, porque ¿qué querés? Desahogó. Claro, si van a ser irrespetuosos, si van a ser insensibles, si van a ser sanguinarios, ¿y qué querés? ¿Que yo sea una cremita descalza? Yo te voy a jugar con las cartas del mismo mazo. Aparte le pidió perdón a las damas, que era lo importante. Siempre. Siempre, Claro. el respeto. Sí. ¿Vos también sentís que un poco este tema mediático afectó puertas adentro del vestuario, a los jugadores? No, eso, pero no se puede buscar absolutamente ninguna excusa. Los chicos dieron absolutamente todo lo que tenían. Alemania ganó en muy buena ley. Y ya está, los jugadores, porque eso es lo que no comprenden. Y no solamente el periodismo, tampoco los dirigentes ni la mayoría de las personas que asisten al fútbol. El jugador da todo por hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, después te toca perder 7-1 como perdió Brasil en su mundial contra Alemania. Pero entonces hay que redefinir qué es el éxito. ¿El resultado? No creo, mira, se puede ganar Sí. de manera noxanta, ¿no? Y eso no puede ser llamado éxito. Al contrario. No, el éxito es dar el máximo en todo lo que uno tenga que participar. No solamente en el fútbol o en cualquier deporte, pero como amigo, qué sé yo, como pareja, como padre, como hijo, como todo. Ese es el éxito. Hay que cambiar el paradigma o hay que resignificarlo. No es el resultado. ¿Te das cuenta? Cuando fuimos a Bolivia en ese partido contra Bolivia, que inexplicablemente se sigue jugando en la altura de La Paz, sin dar tiempo a la adaptación necesaria que tienen los jugadores, porque eso puede dar lugar a hechos que algún día alguno se va a tener que agarrar la cabeza, porque Jair Clavijo, uno de las promesas del fútbol peruano, con 18 años, fue a jugar en la altura del Cusco, partido preliminar de Sporting Cristal contra Garcilaso, y a falta de 2 minutos para el final corrió una pelota y de pronto cayó de bruces. Lo fueron a auxiliar, vino la ambulancia, no tenía desfibrilador y Jair Clavijo con 18 años se murió. Entonces eso de exponer la vida de los deportistas
no puede definirse como deporte, porque el deporte nació con la idea de mejorar y preservar la salud de quienes compiten, no la de poner en riesgo. No se puede decir que el boxeo es un deporte. Aquí no, ya Panzeri lo definía como homicidio legalizado, o eso de la UFC, ¿no? Eso de, vieron que en una jaula de alambre, octavo, hombres y mujeres arrancan los ojos. ¿Cómo puede ser llamado eso deporte? Y bueno, pero estamos en manos de estos miserables, ¿no? Volviendo para lo que fue la estadía de Diego como técnico de la selección argentina, te tocó entrenar a Messi. Y Otro jugaba bastante bien otro también. jugador, sí, que bastante Creo que conocido. lo conocemos, ¿no? Sí. Más allá de que nos cuentes cómo fue esa experiencia, ¿qué métodos que usaste con Maradona pudiste usar con Messi? Si notaste muchas diferencias entre ambos. No, no, la diferencia en todo caso es la del carácter. No, en cuanto a su valor como jugadores de fútbol, son dos misterios, son chicos que no nacen para ser explicados. Te repito, salvo que uno sea muy tonto o muy vanidoso. No se pueden explicar porque tienen cosas que hacen dudar de eso que dicen los creyentes de que Dios hizo a todos los hombres iguales. A esto los tiró más levadura, por lo menos que a mí. Son así, son jugadores mágicos que están ahí para asombrar, que nacen una vez cada tanto. Y es extraño también porque, por ejemplo, en el caso de Leo, ¿no? Tiene dos hermanos, criados en el mismo hogar, educados de la misma manera, alimentados de la misma manera. Y los otros dos no pueden hacer con las cuatro manos lo que él hace con... Con una pierna. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Ni él sabe, ¿eh? Diego tampoco, ni Juan Román Riquelme, ni Carle... No, son instintivos, es puro instinto. Además de la concepción que cada uno pueda tener después para leer el partido y, qué sé yo, a través de su conocimiento de la mejor estrategia puedan sacar ventaja. Pero lo demás, más que inteligentes, son intuitivos, porque muchas veces cuando se meten entre 6 o 7 pares de pierna, la decisión que toman no pasa por lo racional, porque no habría tiempo. Pasa por en ese momento son animales que están jugando, ¿no? Sí. Pero Leo es otro jugador. Cuando vos lo entrenaste, yo noto de que también vas mucho por el lado psicológico del jugador, no solo por lo físico, que quizás es algo que se premia mucho más ahora en el fútbol moderno o el fútbol Porque que cada está vez saben expuesto. menos lo que están en el Claro. fútbol. ¿Qué tiene que ver lo físico con saber jugar al fútbol? Pero por supuesto que te tenés que entrenar, nadie lo Sí, niega. obvio. Pero poner por delante la importancia de que yo tampoco me considero un preparador físico, porque entonces quiere decir que tampoco entendí nada. Eso nació para el atletismo, porque el atleta necesita preparar el músculo, el jugador necesita preparar el sistema cognitivo, el emocional. Es completamente, no tiene nada que ver. Sin embargo, siguen con eso de, yo soy preparador físico. Yo no soy preparador físico. Yo ¿Te das cuenta? Claro. quería preguntarte más que nada, ¿qué pudiste aprender tanto de Messi como Maradona y qué te guardaste como para toda la vida? Digamos, cuando te tocó aplicar tu profesión, bueno, ahora estás diciendo. Y los conocimientos que ellos tenían y que no sabían que tenían y que me transmitían a cada rato. Por eso está esa famosa anécdota de cuando Diego me hizo esa propuesta de que, bueno, yo iba a ser desde el otro día, si decía que sí, su preparador personal, y yo digo, bueno, lo voy a tener que impresionar. Bueno, el mejor del mundo. Bueno, entonces digo, bueno, ya lo tengo pensado y al otro día entonces le dije a Claudia, mira, Claudio, yo mañana lo voy a pasar a buscar temprano a Diego para ir al Montjuïc, a la pista, porque tengo que hacer una batería de estudio. Yo hablaba como un preparador físico, para ver su grado de entrenabilidad, bla, bla, bla. Venía de su lesión, venía de la hepatitis. Así que te pido, mira, hoy traten de comer livianito, de acostarse temprano, de portarse bien. Y yo me lo pasé, bueno, y lo pasé a buscar el otro día y fuimos, hacía mucho calor, llevamos unas botellitas que pusimos ahí en un costado de la pista, y le expliqué a Diego que la primera prueba iba a tener que tratar de correr la mayor distancia posible en 12 minutos y que yo le iba a ir marcando los minutos que faltaban para que fuera regulando el esfuerzo, porque si empezaba rápido no llegaba, si empezaba lento tampoco, así que vos andás graduándote, ¿de acuerdo? Entonces hicimos entrada en calor, le puse los tester y él me miraba, bueno, listo, va. Entonces empezó a correr como, viste, a ritmo de jubilado más o menos. Y yo le iba gritando 11, y 10, y 9, y siempre iba 8, 7, ¿qué habrá comido algo que le hizo mal? 6, se habrán portado mal. 2, 1, cuando te digo parate, sí, viste, yo todo excitado.
era el primer día. Así medimos frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y metros recorridos. Bueno, pará. Estaba me voy acercando y justo había parado al lado de la botellita, parece que había sacado la cuenta. Y estaba con los brazos en jarra, estaba moviendo la cabeza sin mirarme, en gesto de fastidio, y cuando me lo voy acercando, sin mirarme, me dice, esto no sirve para nada. Como yo digo, que en ese momento pensé, me quedé sin trabajo el primer día. Pero entonces digo, no, ahora le tiro toda la teoría. ¿Cómo que no sirve para nada? Esto lo desarrolló en la Universidad de California y Los Ángeles el doctor Cooper para medir. No sirve para nada. Con más firmeza todavía, ¿no? Y sin mirarme. ¿Cuánto tenía que hacer? Entonces digo, bueno, un jugador de la liga del fútbol mundial, como sos vos, 3.600 metros. ¿Y cuánto hice? Enojado. Entonces yo saqué la cuenta, 2.550 metros había hecho. Y todavía sin mirarme me dice, ¿y vos cuánto hacés? Y yo tenía 32 años, estaba bien físicamente, y digo, mínimo 3.200. Yo agarró la botellita, me miró de abajo y me dijo, entonces el domingo jugá vos. Y esa fue la primera lesión. Mirá que yo había trabajado 10 años en fútbol, pero siguiendo la directiva de las enseñanzas que me había transmitido el instituto, en los programas que todavía se usan, gente que sabe mucho de fisiología, de biología, hoy de biomecánica, de neurociencia, pero de fútbol y de futbolista, saben poco y nada. ¿Te das cuenta? Y eso me lo estaba diciendo no un jugador, el mejor. Así que tomé buena nota. Y Leo es exactamente lo mismo, solamente que, mira, nosotros cuando fuimos a Sudáfrica, que se planteó el dilema de cómo vamos a entrenar, porque quedaban nada más que 9 días desde que llegamos a Pretoria hasta el Mundial. Menotti estuvo 4 meses preparando el Mundial del 78, ¿no? Con Carlos en México estuvimos 44 días antes, pero con Diego estuvimos 9 días antes. Entonces no había tiempo y se planteó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo sugerí, vamos a hacer todos los días doble turno. El segundo va a ser obligatorio con vos de fútbol, pero el de la mañana vamos a cambiarle el dogma. Va a ser optativo y tiene 3 posibilidades. Vamos a transferir la responsabilidad a ellos, porque no son tontos, son todos jugadores ultra profesionales, ¿no? Entonces, de las 3 posibilidades, una era campo, otra era gimnasio y otra era estar con la fisioterapeuta, masaje, lo que sea. A la mañana, cuando se levantaban a desayunar, entonces pasaban, qué sé yo, de pronto, Heinze, Gaby, campo, bien, con Javier, con Macher, bien, Carlitos TV, gimnasio, el otro, fisioterapeuta, Leo, fútbol tenis. ¿Con quién? Anfitrión, bueno, listo, ármense. Entonces le transferíamos, porque nadie mejor que yo iba a saber, faltando tan poco tiempo, porque si yo desde la bañera hubiera impuesto un sistema, no iba a lograr, al contrario, molestarlo, no tenían tiempo de adaptarse ni de conocerlo. Entonces, no, háganse cargo ustedes, viejo. Son jugadores profesionales. Voy a venir yo con qué autoridad. No, háganse cargo ustedes. Y se hicieron cargo. Quizás no lo viste, pero a 2 años de la Copa del Mundo, ¿qué sentiste cuando te enteraste que Leo, que Di María, que Otamendi, que son los que estuviste con ellos en Sudáfrica, habían salido campeones del mundo? No, mira, sinceramente yo el Mundial de Qatar no lo tuve en cuenta porque a un año de comenzar yo había recibido un informe que hablaba de las ya casi 9.000 víctimas que había en la construcción de los estadios. Entonces yo me dije que como gente o tipo del deporte y del fútbol algo tenía que hacer, pero digo, ¿qué puedo hacer yo? Pero entonces se me ocurrió, porque cada tanto se me ocurre alguna idea, llamar a la ex ESMA para pedir una reunión con el director del Organismo de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Petragala. Y me la concedieron. Y fui. Y entonces llevé todos los informes y le dije, mira, Horacio, pasa esto, esto y esto. En la construcción del estadio en Qatar ya hay casi 9.000 muertos, nadie dice absolutamente nada. Entonces yo creo que a través de este organismo que tiene resonancia a nivel mundial, tiene que salir una proclama para evitar que le sea otorgado, más allá de todos los problemas de corrupción que había habido para autorizarlo a hacer ello el mundial, ¿no? Además, un país sin historia ni cosa por el estilo. Y bueno, él se interesó mucho, le dije, además hay que comprometer al secretario del gremio de la construcción, porque son compañeros de ellos los que están masacrando en otras partes del mundo. Él le cerraba por todos lados, listo.
te agradezco, bla, 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 te llamo. Y me llamó pasada 3 semanas y ya cuando empezó a hablar me di cuenta de él me dijo que eso era una decisión que habían averiguado, tenía que pasar por Cancillería, pero había ahí todo, entre dar vuelta toda la documentación, no alcanzaba el tiempo, así que lo lamentaba, pero no puedo hacer más que esto. Y entonces yo cuando colgué dije, bueno, si él no puede, ¿qué voy a poder hacer yo? No puedo hacer más nada. Pero después me dije, sí, puedo hacer algo más. A partir de ahora, a mí el Mundial de Qatar no me interesa para nada. Precisamente por eso, porque yo no quería ser la oveja de ese rebaño, ¿no? No, yo la quería pensar por mí mismo. Si el deporte sirve para eso, no sirve para nada. Me dije, y no me importó. Ahora, después, cuando Argentina sale campeón, bueno, sí, por los chicos, y como dije, por el cuerpo técnico y prácticamente por nadie más. Porque yo no me olvido, yo tengo muy mala vista, pero tengo buena memoria. Yo no me olvido lo que decían gran parte del periodismo, gran parte de la sociedad argentina, gran parte de la dirigencia argentina. Cuando antes de ganar la Copa América, Leo era un pecho frío, que no era el líder que todos esperaban, que no tenía nada que ver con la historia, que el otro, Ángel Di María, la familia lo masacraron. Y a mí todo eso me quedó, porque yo los conocía perfectamente y yo había hablado con ellos, sabía cuál era su historia de vida también, ¿no? Además, ¿con qué derecho? A ver, ¿por qué poner tantas expectativas en el otro? ¿Por qué no las ponen en ellos mismos? Porque si todo el mundo que critica tanto a los jugadores pusiera la misma perfección para cada día de su vida para hacer las cosas de la mejor manera, esto sería Noruega y ni siquiera la Argentina que un día conocí. Por eso después cuando salieron todos a festejar y yo venía de la casa de un amigo, veníamos por Libertador, era una marea de gente, todo celeste y blanco y yo ahí, claro, ahí caí en cuenta, ¿por qué Argentina produce tantas toneladas de dulce de leche? Hay que rellenar mucho panqueque, porque se dieron vuelta a todo, ¿no? Y muchos colegas de ustedes que inexplicablemente están posicionados en esos lugares, porque inexplicablemente también la gente que dicen que no saben nada, pero sin embargo los ven. Porque te repito, hay una frivolidad, hay una falta de respeto que es alarmante. Entonces yo voy por la otra vereda. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Por eso el Mundial de Qatar ni de aquí en adelante no creo que me vuelva a importar ningún Mundial. Ahora van a ser este mamarracho de 40 equipos que van a jugar en no sé cuántos países, que después en el 30 van a jugar 3 partidos acá y después se lo van a llevar a Europa. Eso hicieron con el fútbol. Y bueno, ¿y los jugadores qué hacen? Nadie va a decir nada. Nadie va a decir, vamos a hacer el sindicato. ¿Por qué Infantino tiene que ser el presidente? No, el presidente de la FIFA tiene que ser jugadores de fútbol. Los presidentes de las asociaciones locales tienen que ser jugadores de fútbol y de las regionales y de la de zonal. El fútbol tiene que ser de los futbolistas. Se acabó. No hay otra. O no hay mejor. Pero bueno, para eso tienen que despertar, tienen que sacar de adentro un poco más de solidaridad los que no lo son, porque si bien es un deporte de conjunto, está formado por individualidades y por uno que se llena de plata, los otros la pasan como la pasan. Por uno que llega, porque yo les pregunto a ustedes, ¿y qué hubiera sido si Diego no hubiera jugado bien al fútbol? Y Carlitos Tevez en Fuerte Apache, y Juan Román Riquelme Pacheco, y el Kun en Villa Itatí, y Ortega allá en Ledesma, en Jujuy. ¿Qué hubiera sido? Que le hubieran ido a buscar los presidentes, porque no fueron, ¿eh? Ni a Fiorito, ni a Pacheco, no. Y algún papa tampoco. Entonces es toda la hipocresía del sistema, y ellos de una vez por todas tienen que reaccionar. Porque por uno que llega, hay miles que quedan ¿Y cuál es la alternativa? Porque además son chicos que no pueden ir a la universidad porque hay políticos que son brutalmente ignorantes de lo que es la política, como la señora María Eugenia Vidal, que dijo en una reunión de la Sociedad Rural Argentina, ¿para qué vamos a hacer universidad y sabemos que los pobres no llegan? Entonces no entendiste nada. Porque si la educación y el deporte no sirven para transformar, ¿para qué sirven? ¿Para la estupidez? ¿Para dar vuelta como un mono luciendo un color? Porque hasta eso tiene también. Yo no hice los límites, mi lugar en el mundo es el mundo. Yo no tengo por qué odiar a nadie, menos por un partido de fútbol, y mucho menos llorar por un partido de fútbol. Porque yo puedo llorar por la pérdida de un ser querido y con los mismos ojos voy a llorar las mismas lágrimas por un partido de fútbol. Entonces hay que dar un paso adelante, porque si no estamos en serios problemas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Fue muy lindo tenerte acá Bueno. y también recordar al Diego, que es una de
las cosas que más nos gustan a nosotros. Hicimos un programa en su casa, hoy estamos acá en 10 igual a nadie, el restaurante en el barrio chino. Nuevamente le agradecemos a Francisco por el lugar y te agradecemos a vos por este tiempo, por tus minutos y por tus relatos, por supuesto. No, y yo a ustedes por el cariño que veo que tienen por él y por el fútbol, y por eso yo les pido encarecidamente, ustedes tampoco acepten ser oveja de este rebaño que maneja el poder de manera tan miserable, ¿no?